zona pequeña junto a la colección de todo. Entonces, de ahí que tengamos como motivo lo que es el nivel del palacio. Entonces, el grupo de que empezamos elaborando solo vino de toro. Pero bueno, actualmente elaboramos en toro, en ribera y en rueda, porque consideramos que son de las zonas como más representativas dentro de Castilla y León. Pero siempre nos sientan muy bien. Daniela, te cedo la palabra un poco, si quieres darnos algunas notas técnicas. Verde. Vamos a hablar de la verde. La cepa emblemática de rueda, cuando uno pide rueda, ya a la cabeza le viene el verde. Lo vemos que siempre tiene el color así medio verdoso, amarillo verdoso, que tiene buena presencia tánica, o sea que los caminos están bien redondeados. Y aparte lo que es importante es que esta cepa, en su momento, se utilizaba para vinos de solera. ¿Qué significa? Los vinos de solera son los que se usaban como para hacer el jerez. Y luego, con las técnicas de vinificación, y también como pasó con la moscatel en este momento, se ha podido sacar un vino varietante para que sea emblemático. Nariz, que es un bermejo bermejo siempre. Lo que son los escritores de la geografía, que tanto nos gusta generar apenas tiene menisco porque es un vino joven, o sea que la capa es transparente, como tiene que ser. Si vemos el aporte de glicerina es bastante importante porque al tirar la copa, las lágrimas o piernas que tiene caen lentamente. Eso quiere decir que el aporte de glicerina, que es el alcohol, el dulzor, se nota que tiene que ser. A un año más o menos yo creo que esto vino y si vamos a ver que se hemos pecado. Entonces, tampoco es igual cuando tú haces una carne al horno solo con una salsita de vino y nada más, que normalmente se bebe el mismo vino con que tú hiciste la carne, que un lomo a la pimienta. No es lo mismo y son dos carnes. O sea, lo esencial es ver la tonalidad del plato que vamos a comer. Entonces, cuanto más oscuro, aunque parezca mentira, más oscuro es el plato porque las salsas son más potentes, el vino tiene que ser más carnoso, porque lo que tiene que hacer es que nos tiene que limpiar el paladar. Eso es lo que hace el vino. El verdadero maridaje del vino y la comida es que acompaña. Y cuando uno descubre realmente qué vino le gusta, porque en realidad el paladar de cada uno también influye, eso, pero hay unas ciertas normas que si uno le presta atención, se puede ver cómo exaltar el plato del vino o también lo podemos echar abajo. Como verán, este también es un vino de toro. Y hay una diferencia entre el vino de toro, que es algo muy importante. Este vino es de viñas viejas. ¿Qué quiero decir con eso? ¿Qué es lo que quiero decir con las viñas viejas? Las viñas, como el ser humano, con mayor edad van evolucionando. Van creciendo, se van volviendo más inteligentes. Entonces, el terruño hace que haga una armonía entre lo que es el clima, la viña, el suelo. ¿Qué pasa? Las vides jovencitas, las raíces, no son no llegan tan abajo como las de la viña vieja. Entonces, como buena viña vieja, ellas se guardan en el fondo agua, un reservorio de agua. Lo que nosotros en los viñedos nuevos provocamos un estrés hídrico a la viña, que es regarlas por canales y que las raíces de están más arriba, que estén secas y tiene solo la debajo. La viña vieja ya la tiene de por sí por naturaleza. Nosotros tratamos de imitar lo que es el viñedo nuevo, porque al ser la viña vieja da unos descriptores y la calidad de